Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena Porres, yo soy periodista del medio Ojo con mi Pisto. Vamos a empezar esta transmisión, este POV que tenemos hoy, siempre pues conmemorando el Día de la Tierra, y vamos a estar conversando con una persona que es, bueno, que tiene mucho conocimiento acerca de esto y específicamente acerca del tema de hoy, que es áreas protegidas. Me confirman siempre si se oye bien y para pues saber que este es como... Ay, solo denme chance. Súper, gracias. Em, Vamos entonces a proceder a invitar a nuestra persona, a nuestro entrevistado experto de hoy. Así que vamos a ver y así les voy contando un poquito más acerca del entrevistado que tenemos hoy. Veamos, déjenme ver. Vamos a verificar que él también ya esté conectado, así que denme unos minutitos. E igual vamos a hablar acerca de áreas protegidas, así que si ustedes tienen alguna duda, ahí estamos, ya. Bueno, muchísimas gracias. Estamos aquí con Marco Vinicio Cerezo. Él nos está acompañando desde Fundaeco. Él pues cuenta con una maestría en Economía del Desarrollo de la Universidad Panteón. Cuenta con una trayectoria de más de 35 años en el tema de conservación ambiental, desarrollo sostenible y cambio climático. Y es cofundador y actual director general de Fundaeco, organización guatemalteca fundada en 1990, la cual ha fomentado la creación y manejo de más de 20 áreas naturales protegidas en Guatemala, apoyando a más de 200 comunidades rurales en el desarrollo sostenible. Su trabajo integra la protección de la biodiversidad con el desarrollo económico local, labor por la cual Fundaeco ha recibido reconocimientos internacionales. Entonces, hoy vamos a estar platicando con él hoy acerca de esta gestión y manejo de áreas protegidas. Y pues muchísimo gusto, Marco, muy buenas tardes. Gusto de estar nuevamente con Ojo con mi Pisto, que es una organización que hace un trabajo muy importante de concientización, participación ciudadana y auditoría ciudadana, que es vital para nuestro país. Felicitaciones y un gusto estar con ustedes. Gracias. Entonces, siempre le recuerdo a nuestra audiencia que pueden hacernos sus dudas y sus comentarios en el chat, y así como pues también le pueden dar tap a la pantalla para saber que les gustan este tipo de transmisiones. Entonces, pues primero, Marco, me gustaría empezar por saber y que platicáramos un poco acerca del estado y la relevancia de las áreas protegidas. Entonces, la primera pregunta que tengo es, ¿por qué debe importarle a la población en general las áreas protegidas? Bueno, yo quisiera empezar con un par de reflexiones un poco más poéticas. Y la primera que quisiera hacer es que si tú tuvieras una nave espacial y viajaras en cualquier dirección desde el planeta Tierra, no encontrarías ningún otro planeta con vida en el universo conocido. Si el planeta Tierra estuviera un poquito más lejos del Sol, estaría congelado, como Marte, como Venus, perdón, y si estuviéramos un poquito más cerca del Sol, nos quemaríamos. El país, Guatemala, por supuesto, y el planeta Tierra están en esta zona dorada que permite la vida. Y en realidad, si fuéramos personas iluminadas, todo el planeta Tierra sería gestionado como un área protegida porque hay vida por todos lados. Hay aves, plantas, flores, ranitas, mamíferos, ballenas, delfines. Y en realidad deberíamos administrar el planeta Tierra como esta cosa maravillosa y única flotando en el universo, que es el único planeta con vida en el sistema solar y en el universo conocido. Pero quisiera decir otra cosa un poco poética y les pido que se imaginen un video de promoción turística de Guatemala. ¿Qué se imaginan ustedes? Seguramente se imaginan el volcán Acatenango haciendo erupción, ¿verdad? Que se ha vuelto famoso en Instagram. El volcán Acatenango es un área protegida. Por ahí van a ver una toma
aérea de Semuc Champey, que es un área protegida, y van a ver seguramente también un video, un paneo de Atitlán, del lago de Atitlán, que es un área protegida, quizás a algunos turistas caminando por Tikal, el sitio arqueológico de Tikal, que es un área protegida, o tal vez a muchachos en la playa en Monterrico o en Paredón, que son áreas protegidas. Es decir que cuando imaginamos o cuando vemos un video de promoción turística de Guatemala, que Harris Whitbeck ha hecho un trabajo muy bueno de promoción turística, todo lo que vemos en ese video son áreas protegidas. ¿Por qué? Porque son lo más bello de Guatemala. Las áreas protegidas son como las joyas de nuestro país que estamos tratando de preservar para nosotros mismos, para los turistas y por supuesto para las futuras generaciones. Así que pienso que esta palabra áreas protegidas se refiere al esfuerzo que hacemos los seres humanos por mantener estos sitios naturales tan naturales como sea posible para evitar alteraciones y preservar esa belleza natural. Entonces creo que las áreas protegidas son absolutamente relevantes para nuestro país y para nuestro futuro, porque nos permiten, primero, preservar lo que nos hace guatemaltecos y guatemaltecas. Hablamos del país de la eterna primavera, hablamos de Guatemalán, el país de bosques. Y las áreas protegidas son el corazón de Guatemala, son lo que hace a nuestro país único, son lo que hace a nuestro país bello y son lo que hace a nuestro país un destino obligado de turismo, de naturaleza y de cultura a nivel mundial. Así que me parecen más relevantes que nunca. Pero las áreas protegidas también son importantes para la vida económica del país, para el futuro del país. Ahora ya no solo hablamos de naturaleza, hablamos de servicios ambientales o de bienes ambientales. Las áreas protegidas que algunos en los 60 se miraban una montaña bella con bosque, decían que esa era tierra ociosa y no se entendía que ahí estamos produciendo oxígeno, estamos secuestrando carbono para evitar el cambio climático, estamos preservando cuencas y fuentes de agua que le dan agua a los pueblos vecinos. Estamos reproduciendo insectos que son polinizadores y que van a ayudar a los agricultores polinizando plantas de frutos, por ejemplo, y de verduras. Estamos protegiendo un paisaje que genera negocios para el turismo. Pero las áreas protegidas también pueden producir otras cosas. Pueden producir plantas medicinales, pueden producir madera, pueden producir productos que se pueden extraer sosteniblemente. Entonces yo diría que las áreas protegidas son estos espacios maravillosos naturales que la naturaleza nos dio y que estamos tratando de preservar en su mejor estado posible para la economía, para el disfrute de las y los guatemaltecos y de los turistas, pero también para las futuras generaciones de personas que van a nacer aquí en Guatemala. Así que me parece que ahora más que nunca las áreas protegidas son muy relevantes para el presente y el futuro de nuestro país. Y bueno, hablábamos de que ustedes en Fundaeco manejan aproximadamente 20 áreas protegidas. ¿Cuántas existen a nivel nacional y son estas existentes suficientes? Bueno, es una excelente pregunta. En realidad, Guatemala ha hecho un buen trabajo, te diría yo. Guatemala es lo que llamamos un país mega diverso. Está entre los 20 países del mundo que más riqueza biológica tienen, porque acá se juntaron los animales que bajaron del norte de la región ártica con los animales que subieron del sur de la región del Amazonas, y es por eso que tenemos, por ejemplo, el Abies guatemalensis, ¿verdad? Y también tenemos tucanes o jaguares que subieron desde la Amazonía. Entonces Guatemala reúne dentro de su territorio especies del norte y especies de Sudamérica también, y que por eso es que tenemos una biodiversidad tan grande. En la actualidad, más o menos el 32% del territorio nacional está en áreas protegidas. Esto es excelente. Estamos muy por encima del promedio mundial y de alguna forma ya hemos protegido la meta del 30%, que es lo que la comunidad internacional se ha propuesto para los ecosistemas terrestres. Así que hemos hecho un buen trabajo en declarar áreas protegidas. Sin embargo, y lamentablemente, más o menos la mitad de esas áreas protegidas no están bien protegidas ni bien manejadas por diversas razones que vamos a discutir, pero formalmente 32% del territorio está constituido por áreas protegidas.
Hay que decir que de este 32%, más del 20% es la gran biosfera maya, el Parque Nacional Tikal, el Parque Nacional Mirador Río Azul, el Parque Nacional Lacandón, pero también todos los bosques de la biosfera maya que están administrados por las comunidades para producir madera de forma sostenible. Esta gran área protegida ocupa fácilmente las 2/3 partes del sistema guatemalteco de áreas protegidas. Pero también tenemos bellas áreas protegidas en el Caribe de Guatemala. Seguramente han oído mencionar el Parque Nacional Río Dulce, que protege este bello cañón, esta vía escénica maravillosa del Parque Nacional Río Dulce. También está el área protegida de Cerro San Gil, el área protegida de Sierra Calal, Río Sarstún, Punta de Manabique, que son áreas protegidas en la región marino-costera de Guatemala. Tenemos áreas protegidas en la costa sur, el biotopo Monterrico y el Parque Nacional Zipacate Naranjo, que protegen los últimos manglares y las últimas lagunas costeras de esta región, con dificultades de financiamiento y de protección, porque hay presión de muchos actores que también lo vamos a hablar. Pero en general, si contamos también las reservas naturales privadas, que son finqueros o propietarios privados o municipalidades que han dicho yo voy a proteger este espacio, tenemos más de 300 áreas protegidas en Guatemala. Hemos hecho un buen trabajo y debemos sentirnos orgullosos. Sin embargo, mi opinión personal, pero también la opinión de los expertos en el tema, es que el sistema guatemalteco de áreas protegidas está incompleto. Y necesitaríamos, en un mundo ideal, proteger, por ejemplo, los arrecifes de Corona Caimán, unos arrecifes de reciente descubrimiento que están frente a Manabique y que no tienen protección en este momento. Deberíamos declarar el área protegida de Sierra Santa Cruz, deberíamos declarar el área protegida de Cruz Maltín, que es una montaña con un bosque maravilloso entre Quiché y Huehuetenango, y de acuerdo a algunos estudios deberíamos declarar, por ejemplo, el área protegida de Manchón Guamuchal, que es el manglar más grande de Guatemala. Es decir, que ese sistema guatemalteco de áreas protegidas, si bien es importante, aún está incompleto, y quiero decirte que hay algunos tipos de ecosistemas muy especiales, como el bosque seco, que vemos allá en los valles de Oriente, pero también vemos en Huehuetenango con cactos, con esta especie de eloder, una gran lagartija venenosa, que son ecosistemas que no están protegidos. Es decir, el sistema guatemalteco de áreas protegidas todavía debe proteger ciertos ecosistemas como los bosques secos, los arrecifes, y yo pensaría también que necesitamos completar nuestro sistema guatemalteco de áreas protegidas con algunas cuevas. Debemos mejorar la protección de los ecosistemas subterráneos y seguramente habrá que pensar en algunos ecosistemas de bosques de pino-encino que están menos protegidos que los bosques tropicales. Es decir, en un mundo ideal, el sistema guatemalteco de áreas protegidas debería alcanzar un 35-38% del territorio y proteger estos grandes ecosistemas maravillosos que todavía tenemos en Guatemala, pero que están siendo amenazados. Y eso sí, no lo olvidemos, deberíamos fortalecer la protección de esas áreas protegidas, pero que en realidad no están siendo adecuadamente protegidas. Entiendo. Y ahora, hablando pues de estas áreas que ya están declaradas como áreas protegidas, ¿a cuáles debemos prestar atención ahorita actualmente? ¿Hay alguna que requiera como alguna atención especial por alguna característica en específico, algún riesgo que esté enfrentando? Ciertamente que sí. Yo aquí le pediría a todas y todos los jóvenes, a los ciudadanos y ciudadanas que están viendo este TikTok, que le pongamos atención a dos parques nacionales muy, muy importantes. El Parque Nacional La Chua, que está siendo invadido en su parte sur y que está bajo mucha presión, pero también al Parque Nacional Lacandón, que se encuentra en Petén, que protege la cuenca del río Sumacinta, cerca de México, y que está siendo víctima de una ofensiva de invasiones y de deforestación que está poniendo en peligro el Parque Lacandón. Yo te diría que el Parque Lacandón es tal vez uno de los más bellos de Guatemala, pero queda muy lejos, es poco conocido, llegan pocos turistas y por eso tal vez no tiene tanta atención. Pero yo te diría que si tuviera que lanzar un llamado de emergencia, pondría en primer lugar al Parque Lacandón, al Parque La Chua
y al área protegida de Manabique, que también necesita reforzar su protección, junto con los arrecifes de Corona Caimán, que están contiguos a Manabique y que todavía no han sido declarados como un área protegida marina. Y si tuviera que pensar en otros ecosistemas que necesitan protección, pensaría en el Océano Pacífico. Guatemala se comprometió con el mundo en el marco de la Convención Internacional de Diversidad Biológica a proteger también el 30% de sus ecosistemas marinos. Es decir, que para cumplir con la Convención de Diversidad Biológica, Guatemala debe proteger el 30% de sus mares territoriales, tanto en el Caribe como en el Pacífico. En el Caribe, creando el área protegida de Corona Caimán, estaríamos avanzando en el cumplimiento de esa obligación internacional, y en el Pacífico debemos diseñar y declarar una gran área protegida que proteja a los grandes cetáceos que migran por Guatemala, pero también que proteja a los peces vela, que proteja la biodiversidad marina en esta parte del Océano Pacífico. Y ahorita antes pues de movernos a la siguiente parte que tenemos de esto, ya vemos los comentarios de muchas personas interesadas en el tema, ¿verdad? Acerca de la administración, el financiamiento, los riesgos que tienen estas áreas, y ya los vamos a ir platicando más adelante. Entonces nos movemos un poco a cómo es gestionar un área protegida en el día a día, qué necesitan de talento humano, de recursos financieros, de alianzas. Fabuloso, es una excelente pregunta. Y solo para completar mi respuesta anterior, te diría que hay una categoría de área protegida a la que le hemos puesto muy poca atención en Guatemala, pero que, por ejemplo, en Costa Rica ahora se ha creado esta categoría, que es la categoría de área protegida urbana. En Guatemala hemos estado en Fundaeco promoviendo el Cinturón Ecológico Metropolitano, y vamos a empezar a promover cinturones verdes para otras ciudades del interior, pero deberíamos pensar ya en grandes áreas protegidas urbanas, como por ejemplo el Central Park en Nueva York, que es una gran área protegida urbana. En París está el bosque de Boulogne al oeste de París, y el bosque de Vincennes al este de París. En Guatemala, en la ciudad de Guatemala, podríamos pensar, hay todavía un remanente del Cerro de Naranjo que podría ser un área protegida. El Mariscal Zaval es un gran bosque protegido que también deberíamos incluir en esta categoría. Yo sueño con que Amatitlán y el volcán Pacaya se manejaran juntos como una gran área protegida periurbana de la ciudad capital. Imagínate rescatar el lago de Amatitlán y su cuenca, reverdecerla, preservar el lago del volcán de Pacaya con su laguna de calderas. Esto podría ser un gran parque ecológico para los ciudadanos de la ciudad capital. Así que yo pienso que la agenda de áreas protegidas es en realidad la agenda de tener un país bello, lleno de naturaleza, en el que podemos disfrutar de un contacto cercano y directo con la naturaleza. Ahora, esto dicho, la gestión de las áreas protegidas para mí es uno de los trabajos más lindos que hay, ¿no? Porque en realidad el primer trabajo de un área protegida es trabajar con las personas, darle la bienvenida a las personas en las áreas protegidas. Las áreas protegidas no deben ser concebidas como una flor bajo una cúpula de vidrio que no podemos tocar, ¿verdad? Un área protegida, en primer lugar, está para servir a las personas. Y mucho del trabajo de las áreas protegidas es crear las condiciones para que las personas de las ciudades y de otros países puedan venir a visitarlas. Eso implica construir una batería de baños para que la gente tenga un baño, construir instalaciones mínimas de atención a los visitantes, una red de senderos, un puente para que la gente no corra riesgo cruzando un zanjón. Y eso implica también guardaparques, educadores, guías que atiendan a los visitantes en un área protegida. Yo te diría que una parte muy, muy importante de la gestión de un área protegida es preparar el área para recibir a los visitantes que quieren entrar en contacto con la naturaleza, y eso para mí incluye la educación ambiental a los visitantes para que aprecien, porque cada espacio de naturaleza es único y especial. En una cueva podemos aprender de espeleología, de geología; en un bosque tropical aprender de las orquídeas, de las plantas que crecen en los árboles, y en un bosque de pino encino vamos a aprender de otras cosas. Entonces, atender a los visitantes te diría que es casi la mitad del trabajo en un área protegida. El otro componente esencial es su protección. Lamentablemente hay personas egoístas, personas, yo diría, cortoplacistas, o personas que por
necesidad desesperada a veces, pero creo que son los casos más minoritarios, entran a un área protegida a hacerle daño a la naturaleza. Y esto lo que implica es que tenemos que hacer un esfuerzo de protección y vigilancia. En general, las áreas protegidas requieren de guardaparques, que son quizás el actor más importante de las áreas, que son quienes patrullan, quienes protegen el área y quienes están atentos a que no entre alguien a cazar ilegalmente, quienes están atentos a que no llegue un visitante y vacíe su basura a escondidas y nos contamine el área, y que están atentos a que no llegue gente a querer invadir y a apropiarse del área protegida, de la tierra en un área protegida. Aquí es donde la cosa se complica, porque cuando los guardaparques en Guatemala no están armados por ley. Son personas que educan, son personas que orientan y son personas que detienen con la fuerza de la autoridad moral y la información científica. Sin embargo, en regiones precisamente como el Parque Lacandón, lo que están enfrentando los guardaparques no es a un cazador con una escopeta vieja. Están enfrentando a grupos criminales organizados que se quieren apropiar de tierras para hacer crecer fincas ganaderas adentro de los parques y de las áreas protegidas que le pertenecen a todos los guatemaltecos. Entonces, un segundo componente es la protección y vigilancia. Un tercer componente muy bello, que es el que vemos en los videos y en el Discovery Channel, es la investigación biológica. Para proteger a la naturaleza tenemos que estudiarla. Eso significa que tenemos que ver el comportamiento de las aves, ver en qué nidos, en qué árboles anida tal especie de ave y proteger ese árbol para que esa ave no se nos desaparezca del parque, ver en dónde están reproduciéndose los jaguares o los manatís y proteger esos sitios para que esa reproducción tenga éxito. Es decir, el trabajo de investigación y de monitoreo de la naturaleza es también muy importante en las áreas protegidas. Y por último te mencionaría un cuarto trabajo, y esto es muy importante porque las áreas protegidas no son solamente proteger la naturaleza, son también integrar a las comunidades locales para que vivan de una forma armónica con la naturaleza. Yo te diría que el cuarto componente muy importante de la gestión de un área protegida es el desarrollo comunitario sostenible y compatible con el área protegida de las comunidades locales. Entonces, en las áreas protegidas tenemos que trabajar con ingenieros agrónomos para que le enseñen a las comunidades y apoyen a las comunidades en producir más y mejor sin dañar la naturaleza. Necesitamos sociólogos que trabajen con las comunidades en temas de resolución de conflictos, de organización y fortalecimiento de grupos de base. Necesitamos trabajar con enfermeras que lleven salud, porque una comunidad que se está muriendo, porque está enferma, no va a poder cuidar su naturaleza. Necesitamos trabajadoras sociales que trabajen con las mujeres y las niñas, que las empoderen, que les enseñen a ser actoras de la defensa de la naturaleza. Necesitamos promotores que trabajen con los jóvenes y que los integren al manejo del área protegida. Así que yo te diría que este componente social es muy, muy importante en el manejo de un área protegida. Y creo, para terminar de redondear esta respuesta, que es muy importante entender que cuando nacieron las áreas protegidas y nacieron en Estados Unidos, el primer parque estatal fue el parque de Yellowstone en 1872, imagínate, hace más de un siglo, y el primer parque nacional fue el parque de Yosemite en 1890. Estos eran parques propiedad del Estado, del gobierno federal en este caso, en los que lo único que se podía hacer era proteger la naturaleza y disfrutar de la naturaleza. En nuestros países, las áreas protegidas pueden incluir no solo tierras estatales, sino que también tierras comunitarias, tierras privadas, tierras municipales. Entonces, en Guatemala la cosa se complica un poco, sobre todo en ciertas regiones del país, y ahí es donde el manejo de un área protegida implica no solo proteger la naturaleza y estudiarla, sino que también trabajar con las comunidades e integrar a las comunidades para que se beneficien del área protegida. Y quiero decirte que esto no es solo en Guatemala. En Europa, que es también un continente muy poblado en el que se ha explotado la naturaleza desde hace milenios, el trabajo de las áreas protegidas, sobre todo de la categoría de parques regionales en algunos países de Europa, es integrar a los productores al manejo del área protegida. Acabo de estar en un parque en Suiza, en un parque regional en Suiza, en el que el trabajo, lo que más ocupaba el director del parque era
Apoyar a los productores de leche para que hubiera leche certificada del parque en los Alpes. Apoyar a los productores de carne para que hubiera carne orgánica certificada del parque. Apoyar a los restaurantes y los hoteles de la zona del parque para certificarlos y decir, este es un hotel o este es un restaurante del parque para promover el turismo en la región. Es decir que las áreas protegidas no deben de ser vistas como un obstáculo al desarrollo. Sí son un obstáculo a la destrucción y aprovechamiento insostenible de la naturaleza, pero debemos verlas como un instrumento para un desarrollo rural sostenible en el que integramos la conservación de la naturaleza, la gestión del territorio y el desarrollo económico sostenible de las comunidades locales. Pues usted menciona muchísimos factores acerca de la protección, el manejo y la gestión de estas áreas. ¿Cuánto cuesta administrarlas y cómo es que se obtienen estos fondos? Wow, esa es la pregunta, ahí sí la pregunta del millón. En realidad, parte del problema que tienen las áreas protegidas en todo el planeta es que tienen un costo y el beneficio está diluido entre muchas personas. Entonces el beneficio de las áreas protegidas a veces no se percibe, mientras el costo pues directamente sí hay que cubrirlo, ¿no? Yo te diría que en todo el mundo, pero principalmente en América Latina, las áreas protegidas han sufrido de un desfinanciamiento crónico. No puede haber buen manejo de las áreas protegidas si no tenemos un buen financiamiento para las áreas protegidas. Y acá quiero decirte que CONAP pues, había sido el patito feo y es el patito feo en el presupuesto de la nación. Había tenido un presupuesto muy, muy pequeño hasta han habido 1 o 2 gobiernos en los que se le ha aumentado y en particular en este gobierno un incremento significativo del presupuesto de CONAP, pero que aún es insuficiente. En este momento el presupuesto de CONAP estará en alrededor de 150 millones de quetzales. Estimamos que el presupuesto de CONAP debería ser por lo menos del doble para cubrir las necesidades del sistema guatemalteco de áreas protegidas. Ahora bien, ese presupuesto no debería estar solamente destinado a contratar más personal de la Secretaría de CONAP. El SIGAP está constituido por parques municipales, reservas naturales privadas, parques que a nivel local, reservas naturales privadas y grandes áreas protegidas nacionales. El sueño que tenemos es que el presupuesto de CONAP permita asignar recursos a todos los actores de CONAP. Y en un mundo ideal, este presupuesto de 300 millones de quetzales debería garantizar asignaciones presupuestarias a las municipalidades que tienen reservas o parques regionales municipales, a las asociaciones de propietarios privados que están protegiendo reservas naturales privadas, a las ONGs como Fundaeco o Defensores de la Naturaleza o ARCAS u otras que están administrando parques nacionales o áreas protegidas y por supuesto a las comunidades indígenas que asumen la responsabilidad de proteger sus bosques. Entonces, cuando yo hablo de incrementar el presupuesto del CONAP y del SIGAP, no estoy hablando de contratar necesariamente más personal en CONAP, estoy hablando de fortalecer una secretaría de CONAP, pero también de canalizar recursos a todas estas áreas protegidas y a los múltiples actores que están contribuyendo a proteger los bosques de Guatemala. Y aquí te cuento, por ejemplo, tú has oído hablar tal vez del área protegida de Cerro San Gil o de Río Sarstún. Estas áreas son áreas nacionales, pero en este caso Fundaeco las coadministra, es decir, el Estado, el gobierno de Guatemala le ha dicho a Fundaeco, mira, ayúdame a cuidar esta área protegida, ayúdame a manejarla. Y a lo largo de los más de 30 años, hemos estado recaudando fondos, generalmente internacionales, para mantener y defender estas áreas protegidas. Este modelo no es sostenible. Muchos de nuestros donantes ya nos han dicho, a ver, Fundaeco, ya te he dado 15 años de apoyo para proteger Cerro San Gil, ¿verdad? Pídeme para otra zona, porque hay una fatiga de donantes y al final la protección de Cerro San Gil es responsabilidad de los guatemaltecos. Entonces, allí me parece que CONAP y el gobierno de Guatemala deben incrementar su apoyo y su financiamiento a las áreas protegidas. Sin embargo, lo que estamos viendo es una dificultad y yo te diría una oposición a incrementar el financiamiento a las áreas protegidas. Estamos viendo una oposición en el Congreso de la República a declarar nuevas áreas protegidas porque
no entienden la importancia de las áreas protegidas para el bien común. Y aquí sí te puedo decir algo muy triste. En los últimos años no han habido declaratorias de áreas protegidas en el Congreso de la República. El área protegida de Cruz Maltín, propuesta para Huehuetenango, está en el Congreso desde hace más de 10 años. Y no hay forma de que salga una ley para proteger Cruz Maltín, a pesar de que es una montaña con más de 35 grados de la que no debería hacerse nada más que conservar. El área protegida de Sierra Santa Cruz está en discusión. El área protegida de Corona Caimán, hay una ley que fue detenida porque tenemos que hacer un trabajo con los pescadores e integrar sus observaciones al área protegida. Lo que te quiero decir es que parte del problema que afecta el financiamiento y la expansión del sistema guatemalteco de áreas protegidas es, al final de cuentas, la famosa voluntad política. Hemos tenido políticos, muchos de ellos, que no entienden la importancia para el futuro de la nación de proteger esos ecosistemas naturales, y la voluntad política en el Congreso de la República, no de todos los diputados, pero de muchos, ha faltado. Han habido campeones de las áreas protegidas, han habido gobiernos y legislaturas campeones de las áreas protegidas, ¿verdad? Uno de ellos fue, por supuesto, el gobierno de Vinicio Cerezo cuando inició la democracia, en el que creamos el CONAP, declaramos la Reserva de Biosfera de Sierra de las Minas, declaramos la Reserva de Biosfera Maya. En el gobierno de Arzú se declararon también varias áreas protegidas, pero de ahí no hemos tenido campeones tanto en el Congreso como en el Ejecutivo que apoyen esta declaratoria. Esperamos que este gobierno y este Congreso en este año y en el año que viene puedan apoyar tanto el refinanciamiento de CONAP como la declaratoria de nuevas áreas protegidas para fortalecer este legado, te diría yo, para las futuras generaciones de guatemaltecos y guatemaltecas. Un área que pues todos y todas conocemos mucho y que, como usted bien decía, es muy emblemático al momento de hablar de Guatemala es Petén. Las áreas protegidas de este departamento, por ejemplo, ¿cuentan con los cuidados y los recursos necesarios? Bueno, como te decía, más o menos la mitad de las áreas protegidas están débiles. Te diría que hay áreas protegidas muy bien manejadas. El Parque Nacional Tikal, por ejemplo, aunque con sus altibajos a lo largo de la historia, en este momento está siendo muy bien protegido y administrado. Es un parque que recibe más de 125,000 turistas al año. Es un parque que genera ingresos y que es autosostenible hasta cierta medida. El Parque Mirador Río Azul, que por supuesto está protegido y enclavado y protegido por las concesiones forestales. Los videos que tú ves en prensa libre de los jaguares y de los pumas son generalmente del Parque Mirador Río Azul, en donde junto con una organización norteamericana que se llama Wildlife Conservation Society, tenemos más de 100 cámaras en el parque para monitorear a los animales. Es un parque bien protegido, pero de nuevo, el biotopo del SOTS está bastante bien protegido, aunque tiene algunas amenazas. Yo creo que ahí ya empieza a debilitarse el manejo, pero de nuevo tenemos áreas muy amenazadas. El Parque Lacandón es el que más nos preocupa y por supuesto hay que mencionar el Parque Laguna El Tigre, que tuvo una historia muy particular, una concesión petrolera que hizo una carretera y esa carretera en los 90 sirvió para que hubiera un proceso de invasión. Este parque básicamente casi ya se perdió totalmente. Hay todavía un 50% de ecosistemas naturales que habría que proteger y recuperar, pero ese parque yo diría que ya no va a poder seguir siendo parque. El área de Laguna del Tigre va a tener seguramente que ser recategorizada y manejada con las comunidades históricas que están ahí desde hace más de 40 años, ¿no? Así que yo te diría que en Petén hay muy buenos ejemplos y casos de éxito y también casos de fracasos. Laguna del Tigre es un fracaso y hay casos que ahorita están en riesgo como el Parque Lacandón. En el sur de Petén hubo mucha deforestación y yo te diría que las áreas del sur de Petén sufrieron mucho durante el inicio de los años 2000 con el pico de los grandes carteles de narcotráfico que hicieron grandes invasiones en Petén. Yo te diría que los parques del sur de Petén sufrieron mucho, pero de nuevo tengo también que mencionar buenos ejemplos. Y uno de los buenos ejemplos son las concesiones forestales comunitarias. Las comunidades en Petén manejan más de 500,000 hectáreas de bosques
que son área protegida, pero están en una zona que permite la extracción sostenible de madera. Y esto me lleva a mi próximo comentario. La zona de usos múltiples, donde las comunidades manejan el bosque, es una zona en la que se permite extraer madera, pero de una forma sostenible. Y esta gran zona de bosques manejados por las comunidades han sido efectivamente protegidas y creo que es también un caso de éxito para el sistema guatemalteco de áreas protegidas. Así que yo te diría, en Petén hay muy buenos ejemplos y casos más preocupantes en los que debemos fortalecer el manejo, pero igual en todo el país, ¿verdad? Pacaya es un parque nacional que ha sido manejado con algunas deficiencias y, por ejemplo, ahora el volcán de Acatenango, que se volvió instagramable, ahora te puedes encontrar con 3,000 personas en un atascamiento de tráfico humano para llegar a la cumbre del volcán Acatenango a tomarse la foto. Esto es una debilidad de manejo y ahí es donde de nuevo se requiere más financiamiento, más guardaparques, más normativa y más, yo te diría, institucionalidad y presupuesto al final para fortalecer el manejo de esas áreas, para que la calidad de la experiencia de la naturaleza se mantenga. Y hablando pues de los turistas, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto que tiene la visita a estas personas en las áreas protegidas y qué conlleva el hecho de que esté abierto para el público? Bueno, yo te diría que el turismo de naturaleza y el turismo ecológico son actividades económicas importantes. Belice, bueno, voy a mencionar a Costa Rica en primer lugar, pero Belice en segundo lugar y también Panamá son países que se han posicionado en el mercado turístico internacional gracias al turismo de naturaleza. Guatemala, pues decíamos que todos los sitios que aparecen en un video promocional de Guatemala son áreas protegidas. Entonces, el turismo es bueno y es necesario y es bueno para el país. Genera negocios, hay una derrama económica muy importante. Por supuesto, el turismo mal manejado tiene impactos negativos en la naturaleza, ¿verdad? Y yo te diría que el primero de ellos es la basura. Cuando llegas a la cumbre del volcán de Agua o del volcán Acatenango y llegas a ver esa vista maravillosa, miras hacia el suelo y está atascado de basura. Eso es un impacto negativo de los visitantes. Pero pueden haber impactos negativos en la fauna también. En general, eso es parte de las tareas del manejo de los técnicos de las áreas protegidas, es trabajar y orientar y manejar al turismo para minimizar los impactos sobre la naturaleza. Ahí tenemos instrumentos técnicos, no vamos a entrar a ello, pero hay un instrumento, por ejemplo, que se llama la capacidad de carga, que es calcular cuántas personas tienen que estar en un sitio sin dañar al sitio, sin dañar a la naturaleza de las especies, pero también sin dañar la experiencia de la naturaleza, ¿verdad? Si estás en la cumbre de la pirámide La Danta en el Mirador, con 5 personas bien educadas que saben comportarse en la naturaleza, viendo el cielo, es maravilloso. Pero si estás en la misma cumbre de la pirámide con 35 o 50 personas maleducadas que tienen altoparlantes, están tirando basura y platicando, gritándose unos a otros y haciendo bromas, tu experiencia no va a ser la misma. Entonces ahí el administrador del área protegida tiene que manejar el impacto de los visitantes, orientar a los visitantes y manejar la capacidad de carga para que los visitantes y el turismo no sean una carga y un daño a la naturaleza. Por supuesto, tampoco debemos ser más papistas que el Papa, ¿verdad? En el Parque Yosemite llegan 1 millón de personas al año, hay vehículos, hay centros comerciales, claro, es un parque gigantesco, pero yo creo que el turismo es necesario en los parques y si educamos a los visitantes pueden llegar a las áreas protegidas sin hacerle daño a la naturaleza y al contrario, disfrutarla, aprender e incrementar su calidad de vida con esas visitas y ese contacto con la naturaleza. ¿Y cómo podemos llegar a ser estos buenos turistas que llegan a un área protegida para apreciarla? Bueno, yo te diría, primero hay que ir a la naturaleza, es decir, necesitamos que visiten las áreas protegidas, porque aquí hay un tema. Si no las visita nadie, las áreas protegidas no van a tener aliados, los alcaldes y los políticos van a decir,
¿para qué que estamos creando este parque si no viene nadie? Y ahí las áreas protegidas corren riesgo. O al contrario, si no hay ningún turista, los cazadores llegan. Si no hay ningún turista, dan ganas de invadir el área protegida. Entonces, cuando ustedes agarran su mochila, toman el bus, se juntan con los amigos y van a un área protegida, están contribuyendo a que esa área protegida sea valorizada y por todos los actores locales y para que esa área protegida sea defendida. Eso es lo primero, vayamos a la naturaleza, visitemos las áreas protegidas. Ahora bien, las normas son muy sencillas, ¿verdad? No te lleves más que recuerdos y no dejes más que tus huellas. Cuando llegamos a un área protegida con cervezas, botellas de vidrio, y dejamos toda esa basura en el área protegida, estamos causando un daño y un guardaparque va a tener que ser el que recoja toda tu basura y sacarla. O al contrario, se va a quedar ahí y cuando llegue el visitante o cuando llegue tu hijo, va a encontrar un lugar lleno de basura. Entonces, nosotros decimos, no dejes más que huellas. Saca tu basura. El visitante que queremos en el área protegida es el que lleva su basura, está ahí, come, la guarda y se la lleva en el carro y la deposita en un sitio seguro en la ciudad. Y no tomes más que fotografías, ¿verdad? El turista que llega y se lleva una roca, que se lleva un tronco de árbol, se lleva un arrecife, una pieza de arrecife, está causando daño y uno podrá decir, bueno, ¿qué pasa si yo me llevo este trozo de arrecife? Bueno, si solo fueras tú, no pasa nada, pero si hay 10,000 personas que se llevan cada un trozo de arrecife, el daño se va a dar, ¿verdad? Entonces, yo te diría que ese es el mensaje, no tomar más que fotos, no dejar más que huellas, y por supuesto, sí es muy importante ir a las áreas protegidas, y yo te diría no regatear los precios. A veces encontramos a alguien que pagó $1,000 para venir en avión a Guatemala, que pagó $200 para llegar a Izabal, y cuando llega ahí y le cobramos $10 o $15 la entrada a un área protegida, nos dice, no, pero es que esto está muy caro, ¿verdad? Entonces yo te diría, no regateemos el costo de ingreso a las áreas protegidas y al contrario, si podemos, dejemos una donación, una propina al guía que nos atendió, porque estamos fortaleciendo esa economía local basada en las áreas protegidas. Bueno, yo quiero agradecer a toda la audiencia que ha estado bastante activa en los comentarios, los estamos leyendo, lo que ustedes comentan acerca pues de la actualidad de las áreas protegidas en Guatemala y pues solamente para recordarles que le pueden dar tap a la pantalla para que sepamos que les están gustando este tipo de lives. Entonces pues ahorita vamos a entrar a una de las partes que también han estado hablando muchos los comentarios, que es actores clave en las áreas protegidas. Entonces vamos a empezar con las municipalidades. ¿Qué rol juegan ellas en estas áreas? Y si nos podría dar como ejemplos de municipalidades involucradas. Claro que sí, yo te diría que, bueno, las áreas protegidas han tenido mucha historia, ¿no? Las primeras áreas protegidas podríamos decir que las crearon los monarcas. Los marajás de la India, en la India tenían cotos de caza a los que solo podría entrar el marajá a cazar un tigre, por ejemplo, y el que entraba ahí, por supuesto, eran en otras épocas, era ejecutado. En Japón imperial había bosques protegidos en los que era prohibido que entrara alguien a sacar madera y lo decapitaban, ¿verdad? Los reyes de Europa tenían cotos de caza. Esos fueron los primeros lugares protegidos de la naturaleza, ¿verdad? Después fue el Estado el que tuvo un rol muy importante, los gobiernos centrales, ¿verdad? Entonces, el gobierno federal de Estados Unidos administra el Parque Yellowstone, administra el Parque Yosemite, y ahí es el Estado, el gobierno central el que manda. Esas eran otras épocas. Yo creo que ahora, hoy en día, las áreas protegidas deben de ser cada vez más participativas y deben involucrar cada vez más a los actores locales. Y como tú dijiste, las municipalidades son un actor clave. Yo te diría, voy un paso más. El sistema guatemalteco de áreas protegidas del futuro va a crecer gracias a las municipalidades. ¿Por qué? Porque las municipalidades pueden declarar parques regionales municipales en terrenos municipales, mientras que un área protegida nacional, como por ejemplo Corona Caimán o la Sierra Santa Cruz que Fundaeco está promoviendo, tienen que pasar por el Congreso de la República. Los alcaldes tienen la potestad de crear áreas protegidas en sus municipios y de esa cuenta el sistema guatemalteco de áreas protegidas ha venido creciendo gracias a las municipalidades. Muchos de ustedes deben de conocer Senderos de Alush.
que es un espacio municipal importante aquí cerca de la ciudad, y si no han ido les invito, es maravilloso. La Municipalidad de Todos Santos, por ejemplo, creó el Parque Regional Municipal de la Meseta de los Cuchumatanes. Y cuando ustedes llegan a los Cuchumatanes, miran esa montaña bella, no miran muchas casas, no miran edificios, no miran construcciones en la parte alta de la meseta dentro del parque municipal, porque la municipalidad sacó un acuerdo municipal y declaró el Gran Parque Regional de la Meseta de los Cuchumatanes con el apoyo de CONAP y de Fundaeco. La Municipalidad de San Andrés, en Petén, también administra algunas áreas importantes, y muchas municipalidades ahora están declarando parques, incluso parques más pequeños en contextos urbanos o periurbanos. Así que yo te diría que las municipalidades juegan un papel crítico, un papel fundamental en la próxima etapa de crecimiento del sistema guatemalteco de áreas protegidas. Y aquí las municipalidades tienen un instrumento más en su, como yo digo, su caja de herramientas, que son los planes de ordenamiento territorial municipal. Una municipalidad, a través de su POT, de su plan de ordenamiento territorial, puede declarar zonas de conservación en su municipio para evitar derrumbes y deslaves, para evitar que se construyan casas en lagunas o en zonas inundables, pero también para preservar zonas de recarga hídrica dentro del municipio. Así que las municipalidades van a ser un actor clave. Muchas municipalidades en el país han declarado áreas protegidas y me parece que esa es una vía que vamos a ver cada vez más. Van a ser áreas cada vez más pequeñas, claro, porque no todas las municipalidades tienen tierras, pero ahora este año vamos a iniciar un esfuerzo muy importante con la Municipalidad de Huehuetenango para colaborar en la protección de terrenos municipales para crear parques urbanos y periurbanos alrededor de la cabecera municipal de Huehuetenango. Y hay una municipalidad y un alcalde muy comprometidos con este tema y creo que esto va a avanzar. Por otra parte, el otro gran actor van a ser las comunidades locales. Desde hace algunos años para acá hemos venido promoviendo una nueva categoría de área protegida que no ha pasado en el Congreso de la República tampoco, lamentablemente, pero que es el área protegida indígena o comunitaria. ¿Qué es esto? Que una comunidad pueda ir al Congreso de la República y decir, yo quiero declarar mi área protegida, aquí traigo mi polígono, este es un área comunitaria de 5, 10, 15 caballerías que yo, comunidad, quiero proteger. O que un grupo de comunidades indígenas digan, aquí en este territorio, nuestras comunidades se van a unir para declarar esta área protegida indígena comunitaria y nosotros la vamos a proteger. Claro, esto requiere una evolución del pensamiento. Recuérdate que las áreas protegidas nacieron con un papel muy fundamental del Estado central. Ahora, hacia el futuro, tenemos que pensar en áreas protegidas en las que el Estado ya no va a manejar el área protegida. La va a manejar la municipalidad, la va a manejar la comunidad, la va a manejar el Consejo de Ancianos de los pueblos indígenas. Y el Estado y las ONG vamos a estar ahí para apoyar a esos actores, para apoyar a las comunidades indígenas, para apoyar al alcalde, para apoyar a la comunidad que decidió proteger su bosque. Y aquí creo que también en esta próxima fase vamos a ver el crecimiento del SIGAP a través de comunidades como la comunidad del Chilar, aquí en Palinque, está tratando y luchando por proteger su bosque, o las comunidades de Cerro Amay que están protegiendo los bosques de Cerro Amay, o otros sitios, bueno, los bosques de Totonicapán, que tradicionalmente han sido protegidos por las comunidades indígenas. Y creo que en esta nueva etapa del sistema guatemalteco de áreas protegidas vamos a ver un crecimiento del SIGAP a través de áreas naturales protegidas y manejadas por las comunidades y los pueblos indígenas. Y aquí, claro, el modelo de gobernanza va a cambiar. Y aquí también van a tener que cambiar nuestras mentalidades, la mía como Fundaeco, pero también la mentalidad del funcionario de CONAC, que ya no va a tener que verse como el antiguo Servicio de Parques Nacionales que mandaba y controlaba todo, sino que como un actor que acompaña y apoya a las comunidades, los pueblos indígenas y las municipalidades o los mismos propietarios privados en el manejo de sus áreas protegidas con un rol de soporte, de asistencia técnica, pero también de financiamiento, canalizando, como lo decíamos antes, recursos del presupuesto de CONAP a esas comunidades indígenas, a esas municipalidades que están haciendo un esfuerzo por ampliar el sistema guatemalteco de áreas protegidas.
Aquí nos hacen una pregunta, Eddie, nos pregunta si existe un área mínima para que se pueda declarar como área protegida. Fabulosa pregunta. En realidad, todo es relativo. Estados Unidos es un país enorme y gigantesco. En Estados Unidos hay áreas protegidas de muchos cientos de miles de hectáreas. En Suiza, es un país pequeñito, o en Francia, hay áreas protegidas muy pequeñitas, de decenas de hectáreas. Así que yo te diría que no, no hay un límite. De hecho, Fundaeco, por ejemplo, ahora está hablando de microparques urbanos, es decir, un terreno en el que sembremos un bello árbol, pongamos dos bancas y dejemos que crezca el monte en medio de la zona 1 o la zona 2, por ejemplo. Ese ya es un pequeño espacio protegido. Claro, no es un área protegida legalmente declarada, por supuesto, pero yo te diría que mi respuesta es no, no hay un límite mínimo. Y yo te diría que no importa el tamaño, lo que importa es la calidad de la protección y lo que importa también es que las áreas protegidas, si son pequeñitas, estén vinculadas entre sí a través de lo que llamamos corredores biológicos o a través de otras áreas. Es decir, pensemos en el paisaje como un cuadro puntillista. No sé si han visto cuadros puntillistas, pero la imagen en un cuadro puntillista está hecha de puntitos. Entonces, yo pienso que en el paisaje nacional, pueden haber puntitos chiquitos de un microparque urbano, de un parque municipal urbano, pero también puntos más grandes o manchas verdes más grandes de áreas protegidas municipales o de grandes áreas protegidas nacionales. Pero es la suma de todos estos puntos y manchas verdes la que nos va a pintar un cuadro de un país verde y de un país sostenible y de un país donde la naturaleza está protegida. Y ahora, ¿qué papel desempeñan las unidades de gestión ambiental de las municipalidades? ¿Realmente coordinan con CONAP y son funcionales y qué tan funcionales son? Bueno, la verdad es que las unidades ambientales municipales tienen muchísimas tareas. Piensa que una unidad ambiental municipal tiene que ver el tema de la basura, el tema de las aguas hervidas, el tema de la administración de las áreas verdes municipales, muchas veces tienen que ver el ornato. Entonces las unidades ambientales municipales tienen una enorme carga de trabajo. La administración de parques es una de esas muchas responsabilidades y para serte sincero, en muchas municipalidades el tema de manejo de desechos sólidos es tan grande y tan complejo que les toma mucho de su tiempo. Sin embargo, hay unidades ambientales municipales muy fortalecidas. En la Municipalidad de Guatemala, la unidad ambiental maneja varias decenas de parques, desde pequeños y grandes, pero también hay que decir que las municipalidades también se están apoyando en otros actores, ¿verdad? Fundaeco ha administrado parques municipales a solicitud de algunas municipalidades. Durante algún tiempo administramos el Parque Montaña Chiclera para la Municipalidad de Morales. Ahí hubo una tragedia y es que descubrieron jade en esa montaña y claro, ya se imaginarán lo que pasó y tuvimos que retirarnos de ese parque municipal. Pero también aquí, en la Municipalidad de Guatemala, la municipalidad le ha pedido a Fundaeco que se haga cargo del manejo de ciertos barrancos, de ciertas áreas que estamos tratando de transformar en parques municipales. Entonces, yo te diría que el secreto, o más bien, hacia el futuro, la clave de la conservación de la naturaleza y de las áreas protegidas va a ser la construcción de muchas alianzas entre múltiples actores que sean además muy innovadoras. Vamos a necesitar aliar a las municipalidades con los vecinos, a las municipalidades con las ONGs, al CONAP con las comunidades indígenas, al CONAP con las ONGs y yo incluiría también a los propietarios privados porque al final la tarea de conservar la naturaleza en todo el territorio es una tarea enorme que requiere de la participación de todos los actores. Así que yo te diría que no debemos pensar solos. Así como sabemos cargar procesiones y todos meter el hombro y avanzar en una dirección, creo que los guatemaltecos y todas las instituciones debemos unirnos para cargar esta anda hermosa y grande que es el sistema guatemalteco de áreas protegidas, que requiera de todos los que quieran meter el hombro para hacerlo más bello y para avanzar más rápido en su defensa. Y justamente hablando de la colaboración entre no solamente como municipalidades y organizaciones, sino tal vez intermunicipal,
Por ejemplo, en Sierra de las Minas, ¿cómo es el trabajo con comunidades o entre comunidades vecinas para promover la conservación? Bueno, podríamos hablar muchas horas de cada área protegida, pero Sierra de las Minas yo te diría que es un ejemplo de gestión entre el CONAP, una ONG, que en este caso es Defensores de la Naturaleza, y las comunidades locales. Y creo que hay que mencionar dos ejemplos muy interesantes. Uno de ellos es el manejo de las cuencas y del agua. La Sierra de las Minas provee agua para sistemas de riego, provee agua para para las ciudades de la región, y ahí hay una colaboración entre CONAP Defensores y las municipalidades. Hay una colaboración con las asociaciones que administran los sistemas de riego. Pero otro modelo de colaboración interesante es el modelo de combate de incendios, en el que se han creado brigadas comunitarias de combate de incendios que involucran tanto a defensores de la naturaleza, a CONAP y a las comunidades locales. Entonces, yo te diría que hay muy buenos ejemplos. También hay ejemplos de deficiencia en el involucramiento de los actores locales. Creo que, por ejemplo, Fundaeco cometió un error al promover la declaratoria del arrecife de Corona Caimán como área protegida sin suficiente comunicación, intercambio, diálogo con los pescadores. Entonces los pescadores se fueron al Congreso y dijeron nos oponemos al área protegida. Y creo que este es un ejemplo interesante porque debemos aprender no solo de los casos de éxito, sino que también de los casos donde se cometieron errores, porque ahora se está iniciando un proceso con CONAP en el que se va a revisar el polígono propuesto, se va seguramente a hacer un área protegida un poco más pequeña y se va a involucrar a los pescadores en el futuro manejo del área protegida, porque aquí viene el otro reto de futuro. Las áreas protegidas van a tener que garantizar y apoyar el bienestar y los ingresos económicos de las poblaciones locales. Y aquí es donde el Estado se va a tener que involucrar. Para apoyar a los pescadores no solo se va a necesitar el apoyo de CONAP, se va a necesitar el apoyo del DIPESCA y del Ministerio de Agricultura. Quizás se necesite el apoyo del Ministerio de Desarrollo para dar ayudas alimentarias o dar subvenciones durante periodos de veda a los pescadores que se ven afectados. Se va a necesitar el apoyo del Ministerio de Salud para llegar a apoyar a estas comunidades. Es decir, de nuevo, las áreas protegidas no son espacios en blanco donde no se puede hacer nada. En las áreas protegidas hay comunidades, hay gente que vive, hay turistas, y el Estado de Guatemala debe articular todas sus instituciones y todos sus instrumentos para apoyar a CONAP y para que la conservación de la naturaleza sea el resultado de una acción coordinada y concertada de todas las instituciones en pro de un desarrollo sostenible y de la conservación de la naturaleza. Hablando pues de eso del desarrollo económico, ¿verdad? ¿Forman como Fundaeco o han formado parte de la mesa técnica que acompaña a la Comisión de Fomento Económico de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales? ¿Y podría compartir alguna experiencia de formar parte de esta mesa? Wow, en este momento no puedo hablarte específicamente de esta mesa, pero Fundaeco y otras ONGs ambientalistas hemos trabajado, por ejemplo, en la mesa de aviturismo, que es una mesa que trabaja con el INGUAT para fomentar el turismo de observación de aves, que aunque no lo quieras es un enorme negocio y tiene mucho potencial en Guatemala. Hemos trabajado con el INGUAT y con el CONAP en la Estrategia Nacional de Turismo de Naturaleza y en la Mesa Nacional de Turismo de Aventura para promover estos destinos de naturaleza, y hemos trabajado en muchas mesas intersectoriales. Yo te diría que hay un esfuerzo importante de muchas instituciones de convocar y de concertar. Lo que a veces me preocupa es que estas mesas se quedan en diálogos, en pláticas, pero a veces no está el siguiente paso, que es la movilización de recursos públicos en apoyo a las recomendaciones de estas mesas. Entonces yo te diría que ahí sí hace falta alinear los planes y la concertación que se hacen en las mesas con las políticas institucionales y con los presupuestos. Y de nuevo regreso, por ejemplo, al volcán de Acatenango, al volcán de Pacaya. Son dos áreas protegidas que generan muchísima visitación, que generan muchísimos ingresos para las municipalidades locales, pero que tienen un manejo débil. Entonces hay que ir a fortalecer con más guardaparques, hay que ir a fortalecer con más planificación, con la administración de los ingresos, con la administración de los cobros, con la administración de los desechos sólidos, con el rescate, porque cuando tienes visitantes, una parte es recibirlos, pero otra parte es lidiar con todos los problemas que puede dar la visitación, ¿verdad? Y en los volcanes, un accidente,
una persona que se cae y se lastima. La atención a los visitantes también requiere de planificar y prestar esos servicios de primeros auxilios. Entonces, creo que la eficiencia de manejo de un área protegida se incrementa con la capacidad financiera del administrador del área protegida y con la visión integral que se tiene del manejo del área protegida. Y ahora, pues solamente antes de pasar a nuestro último segmento, le agradecemos muchísimo a las personas que están ahorita conectadas y comentando siempre acerca de todo esto tan interesante que es el manejo de áreas protegidas, que como bien hablábamos con Marco, si en Guatemala pues nos jactamos o presumimos de tener toda esta naturaleza, pues hay que cuidarla porque no, así como nosotros la podemos llegar a depredar, pues también la tenemos que cuidar. Entonces, hay un tema que es muy sonado al momento de hablar de áreas protegidas, que son los riesgos, ¿verdad? Entonces queríamos saber un poco a qué riesgos se enfrentan los guardarrecursos o los guardaparques en su labor. Bueno, en realidad imagínate tú, ¿verdad? Creo que el gran reto de manejar áreas protegidas en Guatemala o en Colombia o en cualquier país en vías de desarrollo es que las áreas protegidas generalmente, y como es normal, se van a establecer en zonas donde hay poca presencia del Estado. Son zonas vírgenes, zonas alejadas de las grandes ciudades, y por eso mismo el Estado de Derecho y la fortaleza de la gobernabilidad es débil. Hay poca gobernabilidad. Entonces, yo te diría que en este momento, no solo en Guatemala, sino que en el mundo, una de las principales amenazas a las áreas protegidas es el debilitamiento del Estado de Derecho y la ingobernabilidad territorial que se da en algunas de estas regiones. En Perú, los extractores ilegales de oro han destruido grandes superficies de áreas protegidas porque están con ametralladoras y con armas largas defendiendo sus operaciones ilegales de oro. En Colombia, pues las plantaciones ilícitas o la guerra que ha habido entre el Estado y las guerrillas han dañado y dificultado el manejo de las áreas protegidas. Y en Guatemala, pues el crimen organizado que se ha implantado en ciertas regiones o las actividades ilícitas también han amenazado las áreas protegidas. Y aquí, lo decíamos hace un minuto, está pasando un avión, no sé si tú lo escuchas, pero acá el tema es el siguiente. Los guardaparques, una ONG de conservación, el CONAP mismo, no pueden enfrentar situaciones de grave ingobernabilidad. Nosotros tenemos un protocolo en el que, si es un tema muy sencillo, un guardaparque comunitario lo puede atender. Si es un tema un poco más complicado, deberá ir un guardaparque de CONAP o de Fundaeco. Si es más complicado, pues tenemos que ir con la policía, con DIPRONA, con la División de Protección de la Naturaleza de la PNC. Pero hay casos en los que ya hay narcotráfico o grupos criminales organizados en los que solamente con el Ministerio de la Defensa, con el Ejército, se puede enfrentar esa amenaza, ¿verdad? De esa cuenta, los líderes ambientalistas en América Latina están en riesgo. América Latina es la región en la que más defensores del ambiente son asesinados cada año. En Fundaeco nos han asesinado a 5 guardaparques. 3 de ellos estamos seguros que fue por temas vinculados a tu trabajo. Hay 2 casos en los que pudo haber sido criminalidad común, pero efectivamente el guardaparque está solo, en medio de la nada, en medio del bosque, y se puede llegar a enfrentar con traficantes, con cazadores ilegales armados, con gente agresiva que quiere invadir una zona. Así que efectivamente el trabajo de guardaparque y de defensor ambiental es un trabajo de riesgo, y ahí es donde estamos pidiendo apoyo del Ministerio de Gobernación. En este caso, pues el Ministerio Público está ahí en una dinámica muy triste, pero del Ministerio Público también. Hemos tenido apoyo del Ministerio Público en el pasado, del Ministerio de la Defensa, porque la gobernabilidad territorial y el Estado de Derecho no pueden ser garantizadas solamente por el CONAP o por los actores ambientalistas. Se requiere de una voluntad política de Estado garantizar que vamos a poder defender las áreas protegidas. Y ahí, en regiones como Petén o Izabal, el trabajo de conservación tiene que ir de la mano de un trabajo de fortalecimiento de la gobernabilidad y de presencia del Estado para garantizar que las áreas protegidas sean viables y efectivamente puedan ser conservadas
y protegidas adecuadamente. Y pues ya como última pregunta de las que tenemos de nuestro lado, hemos reportado en Ojo con mi Pisto acerca de la situación que se vive en el Cerro Alush, donde vecinos han reportado tala ilegal, han reportado pues que entran personas armadas al parque y son los mismos vecinos los que se han organizado y los que han luchado por respuestas, por proteger su área protegida. Entonces, no sé si ustedes en Fundaeco o usted personalmente sabe o conoce más acerca de esta situación que se vive en el Cerro Alush. Bueno, yo te diría que todas las áreas protegidas de Guatemala y del mundo están bajo presión. Conforme la población crece, las necesidades de las personas aumentan y lamentablemente todavía hay mucho egoísmo y yo diría mucha miopía, ¿verdad? Alguien llega a Río Dulce, algún nuevo millonario llega a Río Dulce y dice, qué lindo voy a hacer mi chalet. Lo que no se dan cuenta es que cada nuevo millonario que hace cada nuevo chalet está destruyendo el Parque Nacional, ¿verdad? Los cazadores, ¿verdad? Yo siempre digo que un hombre que cazaba un mamut para alimentar a su familia hace 10.000 años era un héroe, ¿verdad? Un hombre que cazaba a un tigre o a un león para demostrar su hombría en una tribu masái porque quería ser el rey de la tribu, era un gran valiente. Pero un hombre que a estas alturas quiere matar a un animal inofensivo, que le dispara a un ave que apenas pesa gramos, que se ha atravesado el continente desde Canadá para llegar a Monterrico, ya no es un hombre valiente ni un héroe, ¿verdad? Es una persona muy egoísta, es una persona que tiene completa falta de sensibilidad de lo que está pasando en el planeta y lo que le vamos a heredar a nuestros hijos. Imagínate que el 96% de la biomasa animal es representada en el planeta por nuestras vacas, nuestros perros, nuestras cabras, nuestros animales de crianza. Y solo el 4 al 6% de la biomasa animal del planeta es representada por animales silvestres. Eso te da una imagen del enorme peso y de la enorme arrogancia y egoísmo que hemos tenido los seres humanos. Y eso se repite en todos lados, ¿no? Entonces, en Cerro Alush, hemos trabajado en Cerro Alush con CONAP, hemos creado una nueva reserva que por cierto vamos a abrir al público este año, la reserva en la comunidad del Manzanillo, que tiene unos bellos senderos y que ya va a empezar a recibir visitantes. Pero yo te diría que todas las áreas protegidas están en una situación similar y yo te diría que todas las áreas protegidas necesitan el apoyo de los vecinos, como ha ocurrido en Cerro Alush. Ahora, está ocurriendo algo. Hace 30 años, hace 50 años o hace 20 años, la principal amenaza a las áreas protegidas era la ganadería y el crecimiento de la agricultura. Hoy en día, en muchos lugares de Guatemala y del mundo, una de las principales amenazas a las áreas protegidas es, increíblemente, el crecimiento de las ciudades. El crecimiento de las ciudades está llegando a las áreas protegidas. Cerro San Gil está siendo amenazado por el crecimiento de Santo Tomás de Castilla. Punta de Manabí, que está siendo amenazado por el crecimiento de Puerto Barrios. Cerro Alush, por supuesto, está siendo amenazado por el crecimiento de la ciudad y de Misco. Entonces, de nuevo, debemos fortalecer el manejo de las áreas protegidas y debemos cambiar nuestras formas de pensar. En vez de querer yo tener una casa, pues vivir en un apartamento es mucho menos impactante en el territorio, ¿verdad? Y en Corea, por ejemplo, lograron desarrollar una ciudad en edificios, pero en Corea ves que cualquier montículo, cualquier pequeña montaña está con bosque en Seúl mismo, ¿no? Entonces, Seúl es una ciudad con muchísimo bosque porque todas las zonas planas tienen edificios, como debe ser, y todas las zonas inclinadas, los barrancos y los cerros, están completamente boscosos. Entonces, Seúl es una ciudad conservada que tiene muchos bosques, por ejemplo. Entonces, me parece que las municipalidades, los vecinos, nosotros como consumidores, debemos entender que debemos cambiar esos viejos patrones que teníamos todavía hasta hace 20 años y aprender a vivir en otras ciudades, en otro mundo en el que debemos de ser más respetuosos de la naturaleza. Y ciertamente el área protegida de Cerro Alush requiere de mucho apoyo, pero acá también los administradores de áreas protegidas debemos entender que tenemos que evolucionar. Administrar Cerro Alush es en realidad administrar una zona en pleno crecimiento urbano, y eso va a implicar que permitamos edificios afuera del área protegida para preservar el núcleo del área protegida, ¿no?
Es decir, vamos a tener que balancear las necesidades económicas y de crecimiento con la defensa de estos espacios naturales, y eso es el reto del futuro, ¿no? Es uno de los retos hacia el futuro. Perfecto. Muchísimas gracias, Marco. Esta fue una conversación en la que de verdad el público estuvo muy interesado, y está bien, o sea, creo que es algo muy positivo saber que a las personas les interesa conocer más acerca de cómo se gestionan estas áreas protegidas y qué podemos hacer como personas para protegerlas y para conservarlas. Entonces, pues solamente para cerrar la conversación me gustaría que usted también nos pudiera como pues dar una reflexión final acerca de no solo la importancia de que existan y de protegerlas que existen, sino esta importancia de qué podemos hacer como vecinos con nuestro poder local, con las municipalidades, para exigir también estas mejores condiciones, o que al menos se mantengan y estas alternativas locales que son esta creación de parques municipales y esto de llevar las cosas no a lo macro, sino a lo local. Pues mira, la verdad es que me imagino que hay muchos jóvenes conectados y conectadas a TikTok. Yo creo que el llamado central es que debemos urgentemente completar el SIGAP. El SIGAP tiene que crecer con alrededor de 10 áreas protegidas importantes, y de nuevo las menciono: Sierra Santa Cruz en Izabal, Corona Caimán, los arrecifes de Corona Caimán, Cruz Maltín en Huehuetenango, Manchón Guamuchal en la costa sur, un área protegida marina en la costa sur, proteger un poco mejor los últimos arrecifes de Zipacate y de esta región litoral es muy importante. Entonces debemos completar el SIGAP, pero para eso necesitamos diputados comprometidos con el tema ambiental, ¿verdad? Completar el SIGAP significa también tener alcaldes comprometidos con el tema verde. Y de nuevo, para eso necesitamos votar por alcaldes comprometidos con el medio ambiente y con la naturaleza. Así que mi mejor mensaje a los jóvenes es: elijamos bien a nuestros gobernantes. Tuvimos gobernantes muy corruptos durante 2 gobiernos seguidos, ¿verdad? Pero no debemos olvidar que nosotros los elegimos. Esos diputados que en el Congreso se oponen a las áreas protegidas, nosotros los hemos elegido. Entonces, los jóvenes de Guatemala tenemos que pensar en votar por alcaldes, diputados e incluso, ¿por qué no decirlo?, presidentes comprometidos con el futuro de Guatemala y con la naturaleza y el ambiente. Me parece que esa es la reflexión más importante. Y por supuesto, debemos hacer valer nuestro poder ciudadano. Ojo con mi pisto es un ejemplo de lo que podemos hacer auditando, vigilando, denunciando. Y, por supuesto, la organización de los vecinos para defender sus áreas protegidas, para exigir parques municipales, para exigir parques ecológicos en sus ciudades y en sus municipios es muy importante. Fundaeco va a iniciar una colaboración con algunas municipalidades, con la Municipalidad de Puerto Barrios, con la Municipalidad de Huehuetenango, esperamos con la Municipalidad de Antigua también, con quien ya tenemos un convenio, con la Municipalidad de Flores, y eventualmente con la Municipalidad de Quetzaltenango, de Xelajú, para crear cinturones verdes municipales, para crear parques ecológicos urbanos y periurbanos que nos permitan vivir en ciudades verdes, porque ahora el mundo ya no es rural. El 55% de la humanidad ahora vive en ciudades. Entonces, tenemos que proteger esas grandes áreas protegidas en Petén, en Quiché, lejos de nosotros, pero también tenemos que crear áreas protegidas y parques ecológicos urbanos y periurbanos para nosotros vivir en ciudades verdes, en ciudades en las que yo pueda salir y estar a 500, 1000 metros de un área verde en la que puedo entrar en contacto con la naturaleza. Es un cambio cultural, pero es lo que tenemos que hacer si queremos vivir en un mundo sostenible. Y terminar tal vez diciendo, a veces me dicen que esto del medio ambiente se ve muy lejano, ¿verdad? Es algo así como muy abstracto. Yo les digo, no, es para nada es abstracto. Cuando mi hijo tiene asma, cuando mi hijo tiene alergias, cuando a una persona le da cáncer y no fumaba, cuando alguien tiene dificultades pulmonares porque está respirando humo contaminado, todos esos males se deben a la forma en que hemos tratado la naturaleza y el medio ambiente. No hay nada más personal y directo que la calidad del medio ambiente en el que vivimos. Así que mi invitación es a que las y los jóvenes seamos defensores de la naturaleza y el ambiente, que votemos por personas comprometidas con la naturaleza y el ambiente, y que sobre todo seamos personas que vivimos un estilo de vida basado en una cultura ecológica, porque al final es para nuestro futuro y para nuestros hijos e hijas y nietos y nietas.
Muchas Perfecto, gracias. perfecto. Muchísimas gracias, Marco. Gracias por abrirnos las puertas a este conocimiento de administrar áreas protegidas, que si bien muchas personas lo podemos ver, como usted bien dice, muy lejos, también nos podemos dar cuenta que lo podemos traer a lo local. Entonces, le agradecemos un montón. Igual a todas las personas que estuvieron conectadas durante el live, que ahí nos mandaron sus preguntas y que estuvimos ahí conversándolas un poquito. Entonces, les invitamos igual siempre a estar atentos a las redes sociales de Fundaeco, a estar atentos a las redes sociales de Jocome Pisto y seguir toda nuestra cobertura municipal, porque pues recuerden que el Pisto de Guatemala es nuestro pisto, entonces hay que tener ahí ojo como pisto y le agradecemos un montón a Fundaeco. Feliz noche. Buenas noches.